es bueno que hablemos sobre qué es realmente el crecimiento de la iglesia. A veces tenemos una idea errónea de lo que es el crecimiento de la iglesia. Pareciera que esa pregunta siempre se define con lo siguiente: ¿qué buscamos? ¿Calidad o cantidad? Algunos dicen, bueno, obviamente calidad. Somos pocos, pero somos buenos. No, esa no es la respuesta. Buscamos las dos cosas. Porque la calidad debe producir cantidad. Si no, no es calidad. Y la mayor muestra está en el trabajo que hizo el Señor Jesucristo. A partir de 12, terminó por incluir a Pablo, a partir de 12, imagínense, nosotros estamos aquí gracias a esos 12. Por lo tanto, la calidad debe producir cantidad. Sin embargo, hay varios aspectos en el crecimiento de la iglesia. Vamos a partir viendo Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nos fijamos bien, aquí están en esta orden de Jesús los dos elementos: cantidad y calidad. ¿Cuál es la calidad? ¿De quién es la autoridad? ¿De quién hay que hablar? ¿Y cómo hay que enseñar? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que produce la calidad. ¿Y esta calidad en qué se transforma? En cantidad. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, a todas las naciones. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto la autoridad del Señor para que hagamos su obra es en todas las naciones. No es casualidad que tengamos más o menos 5.000 a 6.000 millones de personas que se confiesan cristianas en el mundo. Más arriba está obviamente la Iglesia Católica Romana y un poco más arriba están, ¿quiénes? Los musulmanes. Por lo tanto, hay cantidad, hay cantidad. La pregunta ahora es esta: ¿cómo crece la iglesia? ¿Cuál fue el método de crecimiento que podemos encontrar en la Biblia? El doctor Orlando Costas, que fue presidente de la Iglesia Evangélica en México, y yo tuve oportunidad de conocerlo personalmente en 1968, en un congreso que hubo en Bogotá. Él hablaba sobre el crecimiento de la iglesia. Algunos se ríen porque en 1968 ya me están sacando la cuenta de qué edad tengo. No, si estoy viejito ya estoy viejito. Él decía que el crecimiento de la iglesia es la respuesta a 4 cosas. 4 cosas fundamentales. Y es muy razonable y muy bíblico esta afirmación. Estas 4 cosas nos hacen pensar que definitivamente Dios quiere un crecimiento integral. Son 4 elementos. Un crecimiento integral, armónico, donde no se produzcan cojeras, ni la iglesia sea una inválida. Hay iglesias que son inválidas. Están bien en una cosa y en otras no. Eso es la invalidez de la iglesia.
Pero el crecimiento sano de la iglesia es cuando los 4 elementos que vamos a ver están operando en ella. El primero significa crecimiento en altura. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Pónganse de pie. Ok. Piense, ¿cuánto mide usted? No se avergüence, no. Ahora, pero usted va a crecer ahora en altura. Ponga su mano así. Su mano está apuntando hacia arriba. Ya está creciendo en altura. Siéntese. ¿Qué es el crecimiento en altura? El crecimiento en altura es el crecimiento personal. No es un crecimiento que se vivencia como iglesia, como grupo, como comunidad. Es lo que usted está creciendo y avanzando como cristiano. Aquí básicamente son 2 elementos los que producen el crecimiento en altura. El devocional y la alabanza. El devocional y la alabanza. Porque usted comienza a crecer y a desarrollar una comunión con Dios personal. En este momento aquí lo que tenemos es una comunión con Dios comunitaria. Pero cuando no nos reunimos aquí, su crecimiento personal debe continuar. Y ese crecimiento es el crecimiento en altura. Un mayor conocimiento de Dios, una mayor confianza en Dios, una relación con Dios, un reconocimiento a Dios a través de la alabanza y la adoración. Y eso es lo que usted puede y debe hacer en su casa. Se fija que en ese aspecto, cuando nos reunimos como comunidad, no somos responsables de ese crecimiento. ¿Quién es responsable de ese crecimiento? Usted. ¿Y cómo vamos a ver ese crecimiento? Lo vamos a ver en la medida en que usted se vuelva un modelo, un testigo viviente de lo que está haciendo. Ahora que yo estaba parqueando el carro, se me acercó una persona y me dijo, señor, ¿puedo quitarle unos minutos? Y fue ahí, al frente, con mucho gusto, y me entregó este papel. Uno dice, ay, los testigos. Lo que yo digo, ojalá fuéramos uno de nosotros. ¿Y qué él hizo? Me explicó esto en 2 minutos y me invitó a celebrar la Semana Santa. Ahora, ¿por qué lo hace él? Lo está haciendo solo. Es una evidencia del crecimiento en altura en las convicciones que él tiene. Entonces él se transforma personalmente en un modelo viviente. No solamente entrega un papel, sino que habla acerca de él. Este crecimiento en altura es muy necesario. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que intimamos con Dios, en esa medida podemos tener una actitud desafiante hacia el mundo. Ahora, es bonito hacer el devocional en la casa o en cualquier lugar, pero donde nadie te pregunta y nadie te molesta. Pero la evidencia de ese crecimiento en altura es cuando nos atrevemos a desafiar la sociedad y a comunicar en quién estamos confiando, en quién estamos creyendo y le estamos invitando a que ellos también se acerquen a Dios como nosotros nos estamos acercando. Sin ese crecimiento en altura, los otros crecimientos quedan cojos. No funcionan.
Veamos en Juan 15, 27 y en Hechos 1, 8. Juan 15, 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado, ¿cómo? No dice en una sinagoga, en la iglesia, no dice eso. Primero, el crecimiento en la altura. Habéis estado conmigo, ¿desde cuándo? Desde el principio. O sea que este crecimiento en altura es como el bebé que comienza a crecer. Y un bebé crece mucho mejor cuando está al lado de su mamá, no al lado de una cuidadora. Pregunta entonces, ¿está usted creciendo en altura? ¿Está usted creciendo en altura? ¿Cuál es la evidencia si está creciendo en altura? Es muy sencilla la evidencia. Otras personas se dan cuenta quién es usted, en qué cree usted y cómo habla. Aquí es muy bueno dar testimonio en la iglesia y gloria a Dios por los testimonios. Pero ¿dónde se necesita el testimonio? Afuera. Y ese testimonio solo lo puede dar quienes crecen en altura. Ese tiempo personal, íntimo con Dios, donde usted va a crecer en conocerlo y va a manifestarse en alabanza y en adoración. Y será personal. Pero nosotros lo vamos a constatar, unos a otros nos vamos a dar cuenta. Y en Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino a nosotros en el mismo momento en que hemos aceptado a Cristo. Ahora, ¿cuál es la evidencia de eso? Es personal, es absolutamente personal. Me seréis testigos. ¿Qué significa testigo? Alguien que dice, yo quiero contarle lo que me consta, lo que he visto, lo que ha sucedido. Ese es un testigo. ¿Se fija que tiene que ver con el crecimiento en altura? Con esa comunión con Dios, que cada vez se vuelve más íntima, más sólida. Por ejemplo, ese día del terremoto, yo me había sentado a leer algo y me senté en la cama. Y esa cama se empezó a mover. En la medida en que aumentó un poquito más el movimiento, yo dije, aquí viene algo. ¿Y qué hice yo? Me paré y a todo vozarrón, y la gente ya estaba saliendo, los vecinos del lado, listos para arrancar, porque es un condominio, y ahí se oye todo. Y yo empecé en voz alta a reprender lo que estaba sucediendo. ¿Qué habrán pensado de mí? Uy, ese señor está tan espantado con esto que ya está gritando. Pero es el momento de dar un testimonio. Es el momento. Y yo sé que muchos cristianos estaban orando en ese momento también. Y yo le digo, ese tramacazo final fue el mismo que dejó muy mal a la clínica Faralloni. Y no pasó nada esta vez. Misericordia de Dios. ¿Qué tal si todos los que estamos aquí hubiéramos gritado igual en ese momento? Más de alguien hubiera venido a preguntarte, oiga, ¿y por qué dijo eso? Porque la Biblia dice que tenemos autoridad en Cristo sobre los vientos, sobre las tempestades, sobre todo. Ahí está la Biblia. Crecimiento en altura. Y hasta me mejoró la voz después de esos gritos que di. Después me acordé que no podía gritar. Pero bueno, crecimiento en altura. Ahora, insisto,
Este factor de crecimiento es de índole personal. No tiene que ver con alguien que le esté enseñando. Es personal. Pero se refleja aquí. Por ejemplo, en los testimonios que yo escuché, me fijé algo del crecimiento en altura de las personas que hablaron. Que las lleva a tener esa confianza. Y me alegro del testimonio del muchachito de la Ritalina que hablamos, no sé si te acuerdas, que hablamos sobre eso. Y fue la mano de Dios que le dijo a las EPS, corten eso. Porque realmente no era ninguna solución. Y ahora el medicamento nuevo ya es mucho más efectivo. Tiene que ver con lo que tiene que ver. Entonces, crecimiento en altura. Segundo crecimiento que necesita. Levante la mano ahora, pero sentado. Levante la mano, sentado, sentado. También se ve más crecido, ¿cierto? No, pero no como antes. Ahora se ve con cierta profundidad porque está sentado. Podríamos decir, está creciendo más hacia abajo que hacia arriba. No significa que se va a morir, no. ¿Qué significa ese crecimiento ahora hacia abajo? Significa crecimiento en profundidad. El primer crecimiento es el niño que se alegra porque está hablando con su papá. Pero ahora el crecimiento en profundidad es que ahora no solo se alegra porque habla con su papá, sino comienza a conocer quién es su papá. Y todo lo que su papá puede hacer. Y lo que su papá le exige. Ese es el crecimiento en profundidad. Ese es vivencial, ese es orgánico, ese es comunitario, ese se nutre con las clases, con los estudios bíblicos, con las predicaciones, con el estar juntos. Es el crecimiento en profundidad. Ya no es personal, es comunitario. Por eso que es tan importante el vivir comunitariamente. Vivir la vida de la iglesia. Somos iglesia cada uno de nosotros como personas. Pero la comunidad iglesia es cuando todos se reúnen. ¿Para qué? Para crecer en profundidad. Ahora, primero, comunicarte con Dios. Crecer a través del devocional, crecer a través de la alabanza y la adoración. Pero ahora, en esta segunda etapa del crecimiento en profundidad, estamos hablando de nutrición. ¿De nutrición? Conocer quién es Dios. Conocer cómo se reveló en su palabra. Conocer lo que Dios nos pide. Estar en la capacidad de enseñar a otros. En el primer crecimiento lo podemos desarrollar solitos. Pero cuando tengamos discípulos, vamos a necesitar haber sido nutridos en la palabra de Dios para poder enseñar lo que debemos enseñar. De ahí entonces, que ahí está la función de la iglesia. A través de sus líderes, a través de los predicadores, a través de los maestros. ¿Y qué importancia tiene la nutrición estos testimonios que escuchamos desde aquí adelante? Porque Dios lo que nos dice a través de su testimonio, si lo hice con él que cree lo mismo que tú, ¿qué puedo hacer por ti? Lo mismo. Porque Dios no hace acepción de personas.
Es fundamental este crecimiento en profundidad. Y este crecimiento en profundidad hace que sea importante, como en un brasero donde están los carbones, que ardan juntos. Cuando arden juntos, duran más tiempo. Deje un carbón solo, por muy prendido que esté, ¿qué va a pasar? Lentamente se va a apagar más rápido que los otros. Por eso dice la Biblia, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. O sea que ya en el primer siglo estaba la mala costumbre de no ir a reunirse. ¿Ha sido siempre así? Y tenemos que reconocerlo. Tomar la decisión de asistir a la iglesia a veces nos implica elegir, entre otras cosas que son más atractivas. Definitivamente. La vida cristiana siempre es una constante elección. Es inevitable. Es una constante elección. Porque el mensaje de Jesús es muy claro. O conmigo o contra mí. Es como si Jesús dijera, yo no tengo amigos que no los vea nunca. O conmigo o contra mí. La vida cristiana, cuando ya comienza a ser en profundidad, implica una decisión también más profunda. Mucho más profunda. Y aquí un consejo a los padres. ¿Cuánto tiempo cree usted que su hijo debe venir a la iglesia? ¿1 hora a la semana? 1 hora y media a la semana? Le pregunto, ¿existe algún colegio que le diga a usted, papá, no se preocupe, con 1 hora y media o un solo día que venga a clase es suficiente para que se gradúe? ¿Usted qué creería ese colegio? ¿Pondría a su hijo ahí? No. Bueno, la educación espiritual es exactamente igual. Exactamente igual. Y es bueno que los niños vean a los adultos, a sus padres sentados aquí, aunque ellos estén abajo, no importa, pero que sepan que sus padres vienen. Y eso ya es la primera lección para que ellos comiencen a crecer en altura. Es la primera lección. Veamos el crecimiento en profundidad. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Será que el temblor nos afectó el computador? ¿O el temblor afectó a los encargados? ¿Cuál será? Ay. Ahí está. Listo. Leámoslo en voz alta, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Crecimiento en profundidad, pero tiene sus condiciones. Mire, primero, procura. ¿Qué significa eso? Tienes que escoger tiempo que podrías emplear en otra cosa. Procura. En la selección de tus actividades, procura. ¿Con qué? Con diligencia, con esfuerzo, con perseverancia. Esa misma perseverancia que teníamos en el noviazgo.
Llegábamos hasta la puerta, nos quedábamos en la puerta y tenía que salir el futuro suegro a decirnos, Señor, yo creo que ya es hora que se vaya. Eso es diligencia. Presentarte a Dios aprobado. Esta palabra aprobado en el griego es la misma que se usa cuando se termina un curso. Aprobación. Término. Como obrero, fíjese, no dice como doctor en teología, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, aquí está el testimonio del crecimiento en altura. No tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? No es un teórico de la Biblia. Es alguien que la conoce, la estudia y la comparte. Ese es el crecimiento en profundidad. Usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la única manera de poder usar bien la palabra de verdad? ¿Cuál es la única buena manera de ser un buen psicólogo, mi estimado amigo? ¿Cuál es la única manera de ser un buen psicólogo? Estudiando. No hay otra. No hay otra. Ay, ya me la quitaron. Bueno, ya la leímos, la memorizamos. Traza bien la palabra de verdad. ¿Qué significa trazar? Trazar es un término para los dibujantes. ¿Es posible ser un buen dibujante si los trazos son malos? No. ¿Es posible conocer la palabra de verdad y compartirla si no se conoce cómo, cuándo y dónde está lo que yo quiero comunicar? Un trabajo diligente. Y aquí se mezcla lo personal y lo comunitario. Yo le doy tantas gracias a Dios por ese estudio que estamos haciendo de Génesis. Porque lo estamos viendo en profundidad. Y eso va a permitir compartir a aquellos que no creen y que dudan de la creación. Porque otra vez ha vuelto la duda. Parecía superada, pero otra vez. Y en los colegios se sigue enseñando. Su hijo la escucha. Muy bien. ¿Cuál fue el primer crecimiento? En altura. ¿Y el segundo? En profundidad. Tercer crecimiento. Es el crecimiento orgánico espiritual. ¿Qué es el crecimiento orgánico espiritual? Pónganse de pie. Vamos a hacerlo siempre con un ejemplo. Ok. Mire bien al que tiene a su lado. Hágase esta pregunta. ¿El que tengo a mi lado es realmente mi hermano? Si es así, abrácelo. Muy bien, siéntese. No es diciembre 31. ¿Qué significa lo que acabamos de hacer? Esa es una evidencia del crecimiento orgánico. Porque usted no va a abrazar a cualquiera que no conoce, y si no lo conoce, lo va a abrazar con las manos en los bolsillos y el teléfono agarrado. ¿Por qué lo hizo tan libremente?
porque ya hay un sentido de comunidad. Por lo tanto, ahora el crecimiento orgánico y espiritual es consecuencia del crecimiento en altura, es consecuencia del crecimiento en profundidad y ahora se evidencia aquí comunitariamente. Y da pena decirlo. A veces hay personas que se demoran años en evidenciar lo que acabamos de hacer. Comentamos con pastores que ellos dicen, ahora estoy viendo si hice lo correcto, calidad o cantidad. Ya hay una tal cantidad en que esto que acaba de suceder aquí no sucede en iglesias grandes. Hora de entrada, hora de salida, porque vienen los próximos. ¿Qué tan importante es el crecimiento orgánico espiritual? Porque el crecimiento orgánico espiritual evidencia que somos una familia. Y en una familia, lo que le pasa a uno, lo sienten todos. Esa es la evidencia de familia. Hay familias donde suena el teléfono, oye, se nos murió el primo fulano de tal. Oye, bueno, entiérrenlo, pues yo estoy muy ocupado. Me mandan una foto. Sucede, no me crea. Una buena experiencia para que compruebe lo que digo. Dedique un día a ir y sentarse en el cementerio y observar los entierros. Y va a ver las diferencias. Hay algunos en que a veces solo viene la mamá y el papá o a veces otras personas. A veces la muerte de alguien acaba con una familia porque quizás ese era el único que mantenía las cosas en contacto. ¿No es así? Si no hay crecimiento en altura, si no hay crecimiento en profundidad, es muy difícil el crecimiento orgánico. Es muy difícil descubrir que la iglesia es una familia. Es muy difícil. Pero ahora, Dios ocupa la iglesia como una familia. ¿Para qué? Para hacer un testimonio ante un modelo familiar del mundo que es totalmente opuesto. Entonces, piensa esto. Nuestros hijos, ¿dónde tienen la posibilidad de conocer lo que realmente es familia? Si sus padres no son creyentes y no están en crecimiento de altura, en crecimiento en profundidad, no van a conocer nunca qué es una familia. Yo recuerdo que tenía amigos en el colegio que ellos decían que habían 3 ocasiones en el año en que vivían como familia. Les hablo de 1950 y tanto, estaba en secundaria. En el verano, cuando nos vamos todos de vacaciones. En Navidad, cuando estamos todos juntos, y el 31. El resto del año, no hay sentido de familia. Y se supone que en la época mía sí había bastante familia, pero habían compañeros. Incluso la experiencia, cuando terminamos el bachillerato y nos graduamos, compañeros, amigos que iban solos a la graduación. No iba nadie de su familia. Como si fuera un asunto de él. Por eso dice la Biblia, cuando un hermano se duele, todos se duelen. Cuando un hermano está alegre por algo, todos se alegran. Y el sentido de necesitarse, el sentido de echarse de menos. Qué bien se siente uno allá en la puerta
cuando le dicen, uy, te habíamos echado de menos, ¿qué te pasó? Qué gusto verte. ¿Cómo se siente uno? Soy parte de eso. Soy parte de esa familia. Participamos en una familia que es la iglesia como un todo, en una unidad que vivencia la fe cristiana. Somos testigos aquí, a este barrio, sea como sea. Oye, nos llenan de carros el día domingo, pero ahí hay algo. Cantan, algo se escucha, ahí hay algo. Y uno lo ve cuando conversa, uno o dos vecinos con los cuales yo he conversado. Ustedes nunca arman lío por el parqueadero. Nunca. En cambio aquí hemos tenido unos problemas. ¿Cómo será que la última vez la policía nos defendió? ¿No les he contado eso? Nos denunciaron los del frente, los de su edificio. No, pero no usted, Graciela, no usted, no, usted, no. Nos denunciaron porque querían que les dieran a ellos la posibilidad de usar toda esa callecita como parqueadero del condominio, porque ellos no tienen un parqueadero para carros público. Y que tenían que prohibirnos a nosotros parquear aquí. Vino el policía, observó y después presentó un croquis. Y les dijo, si siguen ustedes alegando, no les vamos a permitir ningún parqueo allá al frente. Y les dijeron, ¿pueden parquear? Solo en ese lado. Y a mí me dijo, pastor, quédese tranquilo, no se preocupe. ¿Los han vuelto a molestar a ustedes? ¿Nos pusieron la policía? A custodiarnos y cuidarnos. Hechos 2:42. ¿Qué dice Hechos 2:42? Fíjense una cosa. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Crecimiento en altura, crecimiento en profundidad. En la comunión unos con otros, partimiento del pan, Santa Cena y las oraciones. Crecimiento orgánico. Ahí están ya los tres crecimientos evidenciados en el primer siglo. ¿Y cuántas personas eran? No, eran 3.120. Los 120 que estaban en el lugar donde recibieron el Espíritu Santo, en Pentecostés, y luego la vivencia en comunidad como resultado de la predicación. ¿De qué se preocupó el Señor con los 12? Crecimiento en altura y crecimiento en profundidad y que fueran una pequeña familia. Lo mismo evidenciaron después cuando esta iglesia creció. Primera de Corintios 12, 26, 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, aquí está lo orgánico. ¿Qué somos? El cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Somos miembros como iglesia en el cuerpo de Cristo, pero también usted en forma particular. Cuando usted solito está orando y haciendo su devocional y alabando a Dios, usted está manifestando que es parte del cuerpo de Cristo. Cuando está aquí, una parte del cuerpo de Cristo más grande que está juntamente también haciendo lo mismo. ¿El problema ahora cuál es? Hasta aquí viene todo bien.
Pero ¿qué tan fácil es aprender a vivir orgánicamente? ¿Qué tan fácil es vivir como familia? Mire su familia, yo miro la mía. ¿Qué tan fácil es? No es fácil. No es fácil. Es complicado aprender a funcionar de acuerdo, de funcionar en consenso. Y si algo increíblemente bueno hace la vida cristiana, es que nos ayuda a funcionar en consenso. Para que en la familia cada uno ejecute el rol que le toca. El papá, responsable final. La mamá, colaboradora con los hijos, colaboradora con el esposo. Y los hijos creciendo en sujeción. Cada uno con su particular tarea. Entonces, ¿no será que en la iglesia también hay tareas que nos tocan a cada uno? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En primer lugar, este crecimiento orgánico incluye el gobierno de la iglesia. Alguien tiene que tener una responsabilidad final. Algunas personas tienen que colaborar con esa responsabilidad final. Y son personas que estarán en la administración de la iglesia, en el manejo de la iglesia, pero en la medida en que hayan crecido en altura y en profundidad. Y la otra medida, que respeten la vida de familia de la iglesia. Así funcionó en la iglesia primitiva. Y cuando hubieron problemas, se corrigieron. De manera entonces, que todos somos servidores. Y el Señor podrá usarnos en la medida en que crezcamos en altura y en profundidad y aprendamos a vivir como familia. Como familia. Yo recuerdo la familia con mi papá, con mi mamá. Y mi abuela, obviamente, vivió con nosotros un tiempo como familia, como suegra. Y fue difícil para mi papá con ella. Un poquito de una lucha por el liderazgo. Hasta que llegó el momento que mi papá le dijo, yo la quiero mucho, doña María, pero yo soy el esposo de su hija y yo soy la cabeza de la familia. Y fue interesante que mi abuelo era muy divertido. Le dijo a mi papá, lo felicito, Daniel, lo felicito, Daniel. Pero entendió. Mi abuelo entendió. Y las cosas mejoraron. A veces en la iglesia como familia sucede exactamente lo mismo. Cuando yo comencé, me corrigieron bastante. Y a veces en la iglesia también tiene que haber corrección. Es una familia. Es una familia. La otra cosa, toda familia tiene una estructura financiera. ¿O no? ¿Su familia tiene una estructura financiera? ¿Quiénes son los responsables de las finanzas en su familia? ¿Quiénes son? Normalmente los padres. O normalmente también uno de los dos tendrá que ejercer la mayor responsabilidad. Pero hay una estructura financiera y esa estructura financiera permite cuánto se le puede dar a los hijos, en qué tipo de colegio pueden estar.
Y qué alivio cuando los hijos crecen, trabajan y comienzan a ayudar en la familia. La familia mejora su estructura financiera. ¿Cómo le parece que en la iglesia es lo mismo? Exactamente es lo mismo. Y eso es lo que tenemos que comprender en el crecimiento orgánico. La tarea de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia, implica una estructura financiera. Y en esa estructura financiera, todos estamos llamados a colaborar. Por eso entonces, cuando escuchamos hablar del diezmo, y leemos, por ejemplo, Malaquías 3:10. ¿Está por ahí Malaquías 3:10? A veces no lo entendemos bien. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. Pero mire la frase que sigue, ¿cuál es? ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando usted dice, necesitamos alimento en la casa? ¿Qué significa? Que tiene que hacer una lista de compras y tiene que ir a comprar todo lo que se necesita. Y cuando uno como padre, ahora ya mis hijos ya están grandes, están fuera, en la lista estaba lo que necesita la casa, lo que necesita la esposa, lo que necesita cada hijo. Y a veces no quedaba para uno, el papá. Pero también están esas necesidades. La iglesia funciona exactamente igual. Con una diferencia, que en la familia normal la obligación es con los miembros de la familia porque si no se muere. Pero en la iglesia es una obligación con Dios. Es una obligación con Dios. Porque de esa manera la iglesia orgánicamente como una familia puede cumplir todas las funciones que necesita cumplir. No hay otra manera. ¿Qué tal una familia que dijera esto? No, somos muy felices. Y las visitas dicen, oye, pero aquí no hay muebles, están sentados en el suelo. Comen, tienen un conjunto de cucharas para todos, una misma cuchara, se la van pasando. Aquí hay algo que no está bien. Y la defensa de esa familia sería esta, no, pero vivimos muy felices. ¿Usted lo creería? ¿Le gustaría sentarse en el suelo cuando viene a las reuniones? Que en un día de harto calor nosotros le dijéramos, tenemos la solución al problema del calor en la iglesia. Hemos comprado 300 abanicos. Una solución bien barata, ¿cierto? Va entrando su abanico. Y si es de lo que tiene mucho calor, una Coca-Cola fría. Ya, solucionado el problema. Usted diría, no, pero ¿qué pasa aquí? La iglesia como familia también tiene una estructura económica. Y aquí los términos que el Señor ha puesto son términos de equidad. En la iglesia nadie está condenado a dar más que otro. Nadie. No. Todo es parejo. Los ángeles cantan por el diezmo de un niño de 200 pesos. Y que con todo orgullo lo echa en su sobre y le pone su nombre. Y al lado de ese sobre hay otro que tiene 50,000 pesos. ¿Será que los ángeles dicen hay que hacer más fiesta por ese? No. No. Es una obligación equitativa. Es una obligación plausible, correcta.
y es la que tenemos como miembros de esta familia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia tiene que ser una familia organizada, incluyendo una estructura financiera? ¿Por qué razón? Finalizamos cuarto crecimiento. ¿Se acuerda que eran 4? Ok. El primero fue crecemos en altura. Crecemos en profundidad. Crecemos orgánicamente, nos volvemos familia. Nos nutrimos en la iglesia. Ya nos damos cuenta cuál es nuestra tarea como iglesia, cuáles son nuestras responsabilidades con la sociedad como iglesia. Tenemos que darnos a conocer. Allá está la página web. Gracias a Dios que Pablo no nos cobra tan caro, pero nos cobra. Eso, el que trabaja tiene que tener algo, no puede ser así. Tenemos una página web, somos conocidos. Hay gente que nos sigue. Hay gente que está allí. Tenemos una revista. Esa revista ahora se va a vender. Pero aquí vamos a probar el crecimiento hacia arriba y el crecimiento hacia abajo. ¿Sabe por qué? Nos hemos olvidado que tenemos 2 iglesias que nacieron gracias a la revista. Timbío y Mocoa. Solamente por el trabajo de la revista de entregarla. ¿Qué tal si ahora sale cada 2 meses la revista? ¿Hay alguien de ustedes que no tenga amigos conocidos? Levante la mano. Que viva solito, solito, como una isla y no tiene ni amigos. Todos tenemos, ¿cierto? Ok. Imagínese si usted se dispone a buscar 5 amigos suyos como deber, porque hay que hacerlo como un deber. Hágalo suscriptor a la revista. Sale cada 2 meses. Si es una cooperación de un amigo suyo de 2,000 pesos. 5 amigos suyos. Si lo hacemos todos, con solo 100 personas de la iglesia, que es la mitad, tenemos el financiamiento que necesitamos para la revista, el que nos hace falta. Pero ¿qué hay que hacer? Lo que hizo este señor conmigo hoy en la mañana. Me dijo, mire, no solamente esto así, lo invito a que vaya a celebrar con nosotros la Semana Santa. Hay un propósito para esto, no es para votarlo. Le pregunto, ¿lo podemos hacer o no? Claro, yo tengo 5 amigos y lo voy a hacer. Así que ni siquiera tenemos que tomar la responsabilidad nosotros. Y eso nos va a ayudar a quitarnos la mascarita, que nuestros amigos sepan que somos cristianos, sepan que estamos comprometidos, porque la revista habla de en qué estamos comprometidos. Vamos a empezar a evangelizar. Y más de una iglesia va a nacer gracias a la revista, como pasó con Mocoa y con Timbío. O sea que el crecimiento orgánico, la responsabilidad como familia, ahora nos lleva al cuarto crecimiento, expansión, crecimiento hacia afuera. Crecimiento en altura, crecimiento en profundidad, crecimiento orgánico como familia, responsabilidad como familia de nuestras obligaciones. ¿Para engordar la iglesia? No. Para ahora, el último crecimiento, hacia afuera. Hacia afuera. Y ahí vamos a tener cantidad gracias a la calidad. Si usted está aquí, es porque Dios piensa que usted es de calidad. Si no, no lo tendría aquí.
Y esta es la tarea, hermanos. Por eso, termino yo con esta pregunta. ¿Siente que esta es su familia? ¿Cuántos lo creen así? No, y qué bueno que no levante su mano, porque es bueno que lo diga. No siento que esa es mi familia. Pero bienvenido igual. Pero los que sentimos que somos familia, haremos lo que tenemos que hacer. Tenemos una responsabilidad. ¿Cuál fue el crecimiento número 1? ¿El 2? ¿El 3? ¿Y el 4? Hacia afuera. Cuando hablamos de crecer hacia afuera, tenemos que tener un testimonio aceptable. Si no, no nos van a escuchar y no nos van a creer. Es decir, es la prueba de los 3 anteriores. Es increíble cómo Dios lo hizo y el doctor Orlando Costas lo sacó de la Biblia. Y es increíble. Este es el crecimiento de la iglesia. Por lo tanto, entonces, hermanos, a cumplir nuestras responsabilidades, a tomar en serio nuestra vida. Imagínense lo que está sucediendo. Incluso tengo la tentación de hablar con la gobernadora, porque ya tenemos buen acceso a ella. A 2 hermanos de los que van a la cárcel y dan su tiempo a la cárcel. Uno de los que dirige, no sé si es el jefe o no sé quién. ¿Qué le dijo? Aquí no necesitamos revistas. Aquí necesitamos dinero, cosas. Y yo digo, el crecimiento espiritual de esos hombres que están en la cárcel no tiene importancia. No hay rehabilitación. No hay rehabilitación. Pero vamos a insistir. Vamos a insistir. ¿Es así o no es así, Aisa? Julián. Así es. Pero vamos a insistir. Es nuestra tarea. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre bueno, te damos muchas gracias por la vida de ese hombre, el doctor Orlando Costas, que ya está en la presencia del Señor. ¿Y a cuántos benefició con lo que él escribió sobre el crecimiento de la iglesia a la luz de la base bíblica? Señor, queremos establecer ese crecimiento orgánico, pero que nos lleve hacia afuera, que nos lleve, Señor, a hablar, a comunicar. Y gracias porque eso va a traer crecimiento y un impacto en la sociedad. ¿Cuánto lo necesitamos, Señor? Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ver nuestra responsabilidad, no ante nuestros propios ojos, sino delante de ti. Gracias, Señor, por aquellos creyentes fieles a ti. Bendícelos, Señor. Y aquellos que necesitamos todavía tomar decisiones. Que entendamos, Señor, que estamos en tiempos últimos.
Los avisos tuyos ya son cada vez más claros. Que aprovechemos este tiempo que queda para hacer la tarea que nos ha sido encomendada. Que tu bendición sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.